Muy bien, seguimos en el Diario del Sábado compartiendo muchísima información. Mañana se celebran finalmente las elecciones en Ecuador, el balotaje. Vamos a dar un pequeño panorama con respecto a cómo se encuentra el país. Por un lado, Luisa González es abogada con raíces campesinas de la costa ecuatoriana y enarbola la esperanza del correísmo de retomar el poder y recuperar la patria tras 7 años sin gobernar el país. Además, convertirse en la primera dama del Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. Bueno, por otro lado, también tenemos a Daniel Noboa, el joven empresario que busca ser presidente en Ecuador, de pocas palabras, sereno y alejado de todo tipo de confrontación, y que, bueno, puede llegar a convertirse este domingo en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Estas son las dos opciones más importantes. Como decíamos recién, por el lado de Luisa González, que se transformó en revolucionaria ciudadana del movimiento político que dirige el expresidente Rafael Correa, que se enfrentará al empresario Daniel Noboa, como recién mencionábamos, Sí. en la segunda vuelta de los comicios. Vamos a descubrir un poco el panorama de cada uno de los candidatos. Los detalles de la candidata correísta, Luisa González. Ella es Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que dirige el expresidente Rafael Correa. Es abogada con raíces campesinas de la costa ecuatoriana y quien es la esperanza del correísmo de retornar al poder. Este domingo podría convertirse en la primera mujer de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. Se enfrentará al empresario Daniel Noboa este domingo en la segunda vuelta de los comicios. Estudió en la Universidad Internacional del Ecuador, donde obtuvo el título de abogada y alcanzó una maestría en Economía y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Madre soltera con 2 hijos, es amante a la cocina manabita, el deporte y los animales, al punto que en casa tiene 2 perros y un conejo que le regalaron en uno de sus recorridos por el país. Y es fiel a Correa. Se vinculó al correísmo desde el principio cuando Rafael Correa empezaba su vida política y alcanzaba rápidamente la presidencia de la República en el año 2007. También se desempeñó como viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública. Ejerció de vicecónsul de Ecuador en Madrid y cónsul en Alicante, además de secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito. Tras concluir el mandato de Correa en 2017, se lanzó a la vida política activa y en el año 2021 fue elegida como integrante de la Asamblea Nacional. Daniel Noboa es el candidato más joven que presenta Ecuador para esta segunda vuelta. Tiene 35 años y viene de la faz empresaria. Ha heredado de su padre el emporio bananero del Ecuador. Daniel Roy Clíchitz Noboa Asín, nacido en Guayaquil en 1987. No es nuevo en el ámbito de la política. Fue asambleísta entre el año 2021 y 2023, pero en estas elecciones ha jugado un rol de outsider. Sí, tenemos que decir que no partía entre los favoritos, pero fue visto como una cara nueva y su participación en el debate electoral de lo que fue la primera vuelta lo catapultó al balotaje de este domingo contra Luisa González. Vamos a conocer también más detalles entonces del candidato favorito en Ecuador. Mira. El empresario Daniel Noboa es de pocas palabras, sereno y alejado de todo tipo de confrontación. Él puede convertirse en el presidente más joven de la historia de Ecuador el próximo domingo. A sus 35 años, Daniel no es nuevo en la política, pues fue asambleísta entre 2021 y 2023, pero en estas elecciones ha jugado el rol de outsider. No partía entre los favoritos, pero fue visto como una cara nueva y su participación en el debate electoral de la primera vuelta lo catapultó al balotaje de este domingo contra la correísta Luisa González. El candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional ADN, que se define como de centro izquierda, pero que presenta planteamientos económicos más liberales.
Noboa estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y continuó su carrera especializándose en 3 maestrías. En 2019 en Administración de Negocios y Administración Pública en el Kellogg School of Management. En 2020 en la Universidad de Harvard y en 2022 finalizó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad George Washington. Más detalles con respecto a esta elección que se va a celebrar mañana en Ecuador lo vamos a recorrer así, de esta manera, en estas placas. Bueno, la recta final, ¿no? La segunda vuelta en Ecuador, que se va a estar viviendo este domingo 15 de octubre, cuando será el balotaje. Así es, ¿eh? Estas dos posiciones bien definidas y bien marcadas, como recién mencionábamos. Aquí están los candidatos: Luisa González, del partido Movimiento Revolución Ciudadana, y por el otro lado, Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional. Bueno, en el medio los indecisos, ¿no? La población que va a ir a votar entonces mañana domingo en Ecuador. Más de 13 millones de ecuatorianos son los que están facultados para acudir a las urnas este domingo. Así es, ¿eh? Mucha expectativa, por supuesto, a nivel sudamericano. Las elecciones suceden en medio de las investigaciones por el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, una investigación que todavía sigue en marcha. Bueno, la seguridad, ¿no? Es uno de los puntos más fuertes en estos momentos en lo que tiene que ver con la política de Ecuador. Quien resulte vencedor deberá completar el periodo 2021-2025 del actual presidente Guillermo Lasso. Así es, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede entre Luisa González y Daniel Noboa, entonces. Desde el Inter-American Institute for Democracy advierten sobre posibles fraudes electorales, y no es la primera vez que en el Ecuador hay este tipo de denuncias. En mayo, en medio de un juicio político por presunta malversación en su contra, recordemos, Guillermo Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional y el fin de su mandato presidencial, mecanismo llamado muerte cruzada. Así es, ¿eh? Esta es la previa, así se vive entonces en el Ecuador esta elección, este balotaje que se verá mañana finalmente. Tendrá su punto cúlmine contra todos los pronósticos, estos dos candidatos, como recién los mencionábamos y los detallábamos. Bueno, hay una gran, enorme guerra territorial en Ecuador, que también es uno de los puntos más fuertes en estas elecciones.